Guardia nocturna. Nunca pensé que el silencio de un hospital pudiera pesar tanto. Llevo 6 años trabajando como enfermera en el turno nocturno del Hospital General de la Colonia Reforma. Y aún así, hay noches en las que siento que las paredes se cierran sobre mí como si tuvieran memoria. Esa noche comenzó como cualquier otra en pacientes estables. Pasillos apagados, olor a desinfectante y un frío que siempre es más fuerte después de las 2 de la mañana. Caminaba hacia la sala de curaciones cuando, al pasar frente al cuarto 308, escuché que alguien me llamaba. Enfermera. Me detuve a la habitación. Estaba asignada a don Ernesto, un paciente en estado crítico que llevaba días sedado, pero esa voz no era la suya. Era más joven, más suave, y sonaba justo detrás de la puerta. Empujé lentamente la manija. La habitación estaba oscura. Don Ernesto seguía conectado a los monitores, respirando con dificultad, sin posibilidad alguna de hablar. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. El monitor cardíaco empezó a acelerarse, pitando con un ritmo frenético. Me acerqué a ajustar las alarmas y sentí un aire helado detrás de mí, como si alguien hubiese pasado corriendo. Giré, pero no había nadie. El monitor volvió a la normalidad de un segundo a otro. Salí de la habitación, intentando convencerme de que solo estaba cansada, pero el 308 no era precisamente un cuarto cualquiera. Antes de que yo trabajara aquí, una adolescente había muerto ahí. Después de un accidente automovilístico, algunos compañeros decían que su espíritu seguía deambulando, buscando a su familia. Yo nunca había creído esas historias hasta esa noche. Caminé hacia el cubículo de enfermería para revisar expedientes, y mientras estaba sentada, escuché pasos en el pasillo. Pasos rápidos, como de un niño corriendo. Se detuvieron justo frente a mí. Levanté la mirada y lo vi. Un niño. No tendría más de 7 años. Llevaba una bata del hospital, pero sus pies estaban descalzos y mojados, dejando huellas oscuras en el piso. Intenté hablarle. «Oye, ¿te perdiste? ¿Vienes de pediatría?» El niño sonrió y en un parpadeo desapareció, como si hubiera sido absorbido por la oscuridad. Me quedé paralizada. Fui tras él, siguiendo las huellas húmedas que se extendían por el pasillo. Pero estas terminaban en una pared, literalmente, en la nada. Respiré hondo. Tenía que mantener la calma. Regresé a mi estación y comencé a llenar reportes. Pero de pronto, todas las luces del pasillo parpadearon al mismo tiempo. Un sonido metálico, parecido a una bandeja quirúrgica cayendo, retumbó en la sala de urgencias. Me levanté de inmediato. Cuando llegué, todo estaba en silencio. Pero las camillas, todas las camillas, se habían movido del lugar. No era posible. Yo misma las había alineado así, a menos de 1 hora. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro justo detrás de mí. «No estamos solos». Sentí como mi piel se erizó. Me giré lentamente y vi una figura al fondo del pasillo. Una mujer de cabello largo, vestido de paciente, la cabeza inclinada hacia un lado, como si su cuello estuviera roto. La figura dio un paso, las luces parpadearon, y sentí que el aire se volvió más denso. Todo mi cuerpo quería correr, gritar, hacer algo, pero no me podía mover. Ella avanzó unos metros. Yo pude distinguir su rostro. No tenía ojos, solo cuencas oscuras que parecían absorber la poca luz del lugar. Cuando estuvo a pocos metros de mí, escuché un código azul sonar en los altavoces.
El sonido la hizo detenerse, como si alguien hubiera desconectado su existencia. Simplemente se desvaneció. Corrí al 308, el cuarto del código. Don Ernesto estaba sin signos vitales. Mientras intentaba reanimarlo, vi que en la ventana del cuarto se empañó el cristal, como si alguien hubiera exhalado desde dentro del vidrio. Y sobre lo empañado del cristal, como si un dedo invisible escribiera, apareció un mensaje: no te vayas, no te vayas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero seguí con las maniobras. Tras varios minutos, logramos estabilizarlo. Los médicos dijeron que había sido un milagro. El hospital volvió a quedar en silencio. Ese silencio que ya no siento como vacío, sino como si algo lo habitara, algo que escucha. Caminé hacia el cubículo de enfermería, intentando que mis pasos sonaran firmes, normales, pero el eco que los acompañaba no era mío. Era como si alguien caminara justo detrás de mí, pero sin peso, sin cuerpo, solo un roce sutil. No me atreví a voltear. Cuando llegué a la estación, revisé el registro del 308. Los signos de don Ernesto se mantenían estables, y sin embargo, no podía dejar de ver, al borde de la hoja, un detalle que antes no estaba en una marca, como una huella húmeda de un dedo. El mismo tipo de rastro que dejó el mensaje en el vidrio. Me levanté y avanzaba con cuidado, guiada por esa mezcla nauseabunda. Conforme caminaba, el aire se hacía más pesado. Las luces que colgaban del techo comenzaron a oscilar, como si una corriente de aire subterránea las golpeara desde abajo. Al llegar al cruce que conecta con la zona vieja del hospital, el olor se volvió insoportable. Esa parte del edificio está abandonada desde hace más de 20 años. Un incendio destruyó la antigua área de pediatría, y fallecieron varios niños atrapados entre el humo y el calor. Nadie entra ahí, y aún así, las puertas estaban entreabiertas. Me quedé quieta. No sabía si acercarme o regresar corriendo. Pero entonces, escuché un llanto suave, profundo. El llanto de un niño que sufre o recuerda haber sufrido. No sé cómo describir lo que sentí. Algo dentro de mí me obligó a caminar hacia esas puertas. Cuando las empujé, el chirrido metálico retumbó por todo el corredor. La sala estaba oscura, pero no completamente. Una luz tenue, casi imperceptible, flotaba en el fondo, como si alguien sujetara una vela detrás de un cristal roto. Adentro, el olor a humo antiguo aún persistía. Paredes ennegrecidas, camillas oxidadas y juguetes derretidos por el calor del incendio. El llanto continuaba, y logré identificar de dónde venía. Una pequeña cama metálica, cubierta con una sábana beige. Me acerqué lentamente. «Hola», susurré. «No tengas miedo». La sábana empezó a moverse, como si algo debajo respirara con esfuerzo. Mi corazón latía tan fuerte que estuve segura de que se escuchaba en toda la sala. Con manos temblorosas, levanté la sábana. No había nadie, solo un muñeco carbonizado, sin ojos, con la boca cortada, en una especie de sonrisa derretida. Lo dejé caer de inmediato. Al tocar el piso, el muñeco comenzó a llorar. Un sonido humano, real, desgarrador. Retrocedí, tropecé con una camilla y caí al suelo. El llanto del muñeco se hizo más fuerte, más agudo, hasta convertirse en un grito que parecía provenir de todas las paredes. Y entonces lo vi, una sombra pequeña, del tamaño de un niño. Se formó junto al muñeco. No tenía facciones, pero podía sentir su mirada clavada en mí. La sombra levantó un brazo, señalándome.
Por tu culpa, susurró una voz. Una voz que no era de un niño. Era una voz múltiple, como si hablara con varias bocas al mismo tiempo. Yo no hice nada, dije con dificultad. Por tu culpa nadie escucha, nadie ayuda, nadie regresa. La sombra comenzó a arrastrarse hacia mí, y cada paso que daba dejaba una marca profunda en el piso, como si quemara la loseta. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Sentí que la presión en el aire aumentaba, como si toda la sala quisiera aplastarme. De pronto, alguien me tomó del brazo y me jaló hacia atrás. Era Marta, otra enfermera del turno nocturno. ¿Qué haces aquí?, me gritó. No debes entrar a esta zona. Yo solo señalé hacia la cama. La sombra ya no estaba. El muñeco tampoco. Solo quedaba la cama vacía y la oscuridad palpitante. Vámonos, dijo Marta, casi arrastrándome. Si sigues entrando ahí, te va a pasar lo mismo que a Rivera. Me detuve. Rivera era un enfermero de años, alguien que conocía cada rincón del hospital, y también era alguien que desapareció una noche sin dejar rastro. ¿Qué le pasó?, logré preguntar. Marta me miró con miedo real, el tipo de miedo que no se puede fingir. Él también escuchó cosas, susurró, y una noche una voz lo llamó por su nombre, desde esta misma zona. Entró y nunca volvió a salir. Los guardias dicen que lo ven a veces, parado al fondo del pasillo viejo, como si estuviera buscando a alguien. Sentí un escalofrío helado recorrerme la columna. ¿Y si la sombra que vi? Marta me sacó de ahí antes de que pudiera completar el pensamiento. Apenas cruzamos la puerta hacia la zona activa del hospital, sentí que podía volver a respirar. Pero esa sensación no duró. En cuanto entré de nuevo al pasillo principal, uno de los monitores del 308 sonó. Corrí hacia la habitación, temiendo lo peor. Cuando llegué, don Ernesto estaba despierto, completamente despierto. Tenía los ojos bien abiertos, mirando directamente a la ventana. Don Ernesto giró lentamente el rostro hacia mí. Su voz era apenas un susurro. No están solos en este piso, enfermera. Y ahora ya saben quién eres. El monitor volvió a pitar con fuerza. Cuando salí del cuarto, respiré hondo. Tenía que ser fuerte. Pero mientras caminaba por el pasillo, mis piernas temblaban. Porque ahora lo sabía. Lo que habita en este hospital no quiere hacerse presente. Quiere que yo me quede. Y cada noche que trabajo, siento más fuerte la sensación de que no estoy aquí para cuidar a los vivos, sino para acompañar a los que nunca se fueron.